todas y a todos, bienvenidos a este espacio, su espacio, Jucam, el espacio de todos en la experiencia de la expresión de infinitas conciencias. Aquí estamos con Juan Esteban, yo, Catalina, su servidora, y hoy tenemos una invitada que está desde Estados Unidos. Nos ha abierto un espacio en su agenda y bueno, para mí es una invitación muy especial. Es una mujer que honro profundamente por esa trayectoria larga que tiene y experiencia en esto de las terapias alternativas. Ya van a saber un poco más de ella. Antes de empezar la entrevista, por favor, si les gusta el video, les encanta, les motiva, les da mucha información, recuerden suscribirse, activar la campanita y compartir, que eso es abundancia con todas las personas. Bueno, y sin más preámbulos, ella es Astrid Janet. Hola, amor hermoso, gracias por aceptar esta invitación y súper bienvenida a este espacio, tu espacio Jucam. Hola, Cata, hola Juan, muchas gracias por la invitación, es un honor para mí participar de esta iniciativa que tienen tan bonita. No, el honor es nuestro, Bella. Bueno, les cuento un poco sobre Astrid Janet. Ella estudió educación física en la Universidad de Antioquia y también estudió psicología en la UNAD. Es instructora de técnicas corporales para el autoconocimiento y desbloqueos de energía. Es formadora de escuelas juveniles en la participación y el liderazgo, acompañante de procesos personales. Ella es terapeuta y con ella pueden pedir alguna cita en lo personal. Realiza talleres enfocados en abordar el conflicto del vínculo, que vamos a ver que es un tema muy particular y justamente hoy vamos a tocar ese tema. ¿Qué es eso del conflicto del vínculo? Ella nos va a develar el misterio el día de hoy. Y desde los 25 años, ella inicia su recorrido espiritual, por así decirlo. Participa en diferentes escuelas. Una de ellas es la Escuela de los 5 Elementos, donde recibe formación en masaje, artes marciales, tai chi, aikido, capoeira. Cuidadito se meten con ella. Y también meditación. Practica diferentes tipos de danzas, tanto desde las enseñanzas de Gurdjieff como las de Osho, en el sufí, hindú, árabe, mejor dicho, sabe de todo. Y también participó en diferentes experiencias formadoras, como por ejemplo el Camino Rojo. Algunos conocen el Camino Rojo indígena, en donde se formó o se entrenó para ser mujer medicina del Temazcal. Quienes conocen Temazcal, que es algo muy lindo. Y también estudió en la escuela llamada la Escuela de Cóndor Blanco, el Cóndor Blanco, y posteriormente realiza otros estudios que le dan muchas más herramientas para poder servir y ayudar mucho más a quienes lo necesitan o a quienes necesitan guía, entre ellas la pedagogía Waldorf, la psicoterapia antroposófica, la bioneuromoción de Hammer, etcétera, etcétera, etcétera. Y junto con todas esas herramientas, ella en lo personal ha desarrollado una metodología que ha sido y ha probado ser sumamente eficaz y que ella utiliza actualmente para todo tipo de conflictos. Y esta metodología se llama el reconocimiento de patrones inconscientes en el vínculo. Muy bien, de lo cual también nos va a compartir más adelante. Así que hermosa, bienvenida nuevamente y por favor cuéntanos un poco de qué es eso del conflicto del vínculo. Gracias, Juan. Bueno, básicamente, pues mi interés por este tema, sobre todo en el vínculo de pareja, se me presentaban como muchas situaciones repetitivas. Indagando entonces en todos estos pasos que fui dando y estas últimas técnicas que fui aprendiendo, que bioneuromoción fue desarrollada, es una metodología que fue desarrollada por Enrique Corbera, pero Hammer es la nueva medicina germánica, que es un alemán, es un poquito diferente, ¿sí? Entonces, básicamente es Hammer, en la que ya me enfoco ahora porque no uso la bioneuromoción, es una metodología que usó un psicólogo español usando a Hammer, y yo me quedo con Hammer. Esa es como una aclaración que quería como hacer. Entonces, en cualquier tipo de vínculo que tenemos, en el vínculo que tenemos como padres, en el vínculo que tenemos como pareja, en el vínculo que tenemos con nuestro país, con nuestro territorio, en el vínculo que tenemos con el trabajo, cualquier tipo de vínculo, por eso lo llamé vínculo y no solamente relación, porque la relación
nos puede llevar como a una asociación más fácil con las personas. Y el vínculo es todo el vínculo que tienes con la casa, el vínculo que tienes con los objetos también que hacen parte de la existencia y que nos están informando. Eso, entonces la idea es indagar, y por eso ese reconocimiento de qué es lo que me genera a mí un patrón que me hace repetir casi siempre el mismo tipo de conflicto con una persona o con un objeto, ¿cierto? O con una situación particular. Entonces, básicamente es ir a mirar qué es lo que te genera el conflicto, cómo se construye ese patrón para que tú puedas leer ese conflicto y le das siempre una misma salida, puedas reconocer esos patrones inconscientes que hay en el vínculo y que siempre, siempre van a estar presentes. Creo que más o menos vamos, podemos irlo ampliando con las preguntas. Yo tengo una pregunta y es, ¿de dónde vienen esos patrones inconscientes y cómo puedo reconocer que es un patrón inconsciente o que es un patrón consciente? Buenísima esa pregunta. Entonces, mira, es muy interesante porque esto nos ubica en que nosotros somos parte de la Tierra. Entonces, ahí Hammer nos ayudó un montón a reconocer que el conflicto que nosotros tenemos, o el síntoma también, porque el conflicto se puede manifestar a través de un síntoma que nosotros llamamos enfermedad, viene de patrones muy antiguos, viene de todo el proceso de desarrollo de la Tierra, o sea, de la primera amebita que vino acá, que cayó a la Tierra, la primera ameba que se formó, el primer organismo, y todo lo que tuvo que hacer, todo lo que se tuvo que desarrollar para poder evolucionar. Entonces, esos patrones inconscientes, el primer patrón inconsciente viene de la Tierra, lo traemos ya, o sea, es como que como humano vienes con un margen de error, sí o sí. Y ahí es un elemento muy importante, el error, porque siempre que tenemos un conflicto es porque tenemos un error. Y aquí entonces, en esta metodología, el error va a ser nuestro material de trabajo, va a ser muy aprovechable y es lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué el error? Porque por nosotros pertenecer a este planeta, y que además el nombre lo dice, tierra, tú que erras, tú vienes a errar aquí al planeta, viene de ese desarrollo que tuvo esa ameba. Entonces, básicamente, Hammer dice, esos patrones inconscientes vienen de 4 marcadores que él le llamó. Supervivencia, entonces lo primero que se te puede activar en un conflicto inconsciente con el otro es supervivencia, ¿cierto? Me voy a morir, no tengo con qué sobrevivir, que es por lo que estamos pasando ahorita en este momento, ¿cierto? Mucho miedo a la supervivencia. El segundo patrón inconsciente es la protección. Queremos protegernos siempre, queremos estar seguros, ¿sí? Y el tercer patrón inconsciente, entonces, es la comparación y competencia. Esto viene todo desde mirar una ameba. ¿Sí? Una ameba estaba en su ambiente y solamente trataba de mantenerse viva, sobrevivencia. Luego, el agua viene una ola y la saca a una parte de la tierra que ya estaba seca y tiene que sobrevivir ahí, en otro ambiente, ¿sí? Y entonces aprende a protegerse, a cubrirse del sol, a retener el agua para poder sobrevivir siempre. Siempre, siempre es para sobrevivir. Nuestro inconsciente siempre nos va a marcar sobrevivir como sea, porque está ya como nuestro patrón inconsciente, por estar acá en el planeta, lo vuelvo a decir. Entonces ya estás protegido, listo, la ameba estaba ahí, pero no es suficiente el alimento que tiene al lado y aprende a desplazarse. Entonces cuando aprende a desplazarse, desarrolla la comparación competencia, entonces tiene que correr más rápido, ser más fuerte para ir por el alimento, ¿no? Y ese es el tercer patrón en el conflicto vincular, ¿sí? Compararme y competir. Y el cuarto, entonces, una vez que ya esa ameba sobrevivió, se protegió, fue fuerte y entonces pudo lograr su alimento, se dio cuenta que sola no podía y necesitaba agruparse y formar relaciones.
Entonces ahí es donde viene el cuarto conflicto, las relaciones o el cuarto patrón que viene a ser yo solo no puedo, yo necesito de los otros y a sustituir ese faltante de necesito de los otros para sobrevivir, para protegerme, ¿ya? Ese sería como el patrón básico inconsciente más grande. Luego entonces traemos otro más, bueno, de la esencia traemos otro, pero ahí ya no nos metamos en esa abstracción. Vamos a irnos más acá, más cerquita para que las personas nos puedan entender un poco mejor. El segundo patrón que viene es todo tu transgeneracional. Entonces, tu bisabuela, tu abuela, en el caso de las mujeres, tu madre. Esas 2, 3 generaciones desarrollaron unas maneras de relacionarse con el masculino, unas maneras de criar, unas maneras de alimentarse, y nosotros heredamos esos patrones y están en el inconsciente. Entonces, ese es el segundo patrón que nosotros tenemos inconsciente y que en el acompañamiento entramos para que tú vayas reconociendo cómo es ese transgeneracional y cuándo te opera, cuándo eres tú o cuándo es tu madre, o cuándo es tu abuela, o cuándo es tu padre, o cuándo es tu abuelo, ¿sí? El que está interactuando en ese conflicto. Y el otro patrón, entonces, es toda la cultura, donde te educaste, es muy diferente, ahorita yo que estoy en Estados Unidos, es muy diferente un norteamericano a un colombiano, y de los latinoamericanos es muy diferente un argentino a un boliviano, ¿sí? Esos patrones culturales también están, que Jung lo llamó inconsciente colectivo. Estamos formados por un inconsciente particular, por un inconsciente terrestre y por un inconsciente colectivo. Muy buena tu pregunta, Cata, porque eso es básica. Yo tengo otra pregunta, amor. Es que ahorita que estabas hablando de los padres y de los abuelos, yo sentí que era una meba más evolucionada, ya vinculada. Bueno, te puedo decir que a veces eres una mebita que está en la sobrevivencia, todos, porque está en nuestro, además mire que es muy lindo porque está en la biología, porque el primer desarrollo de la ameba para sobrevivir está en el tallo cerebral, en lo más primitivo que tenemos. Y está todo, esas 4 capas embrionarias, como le llamó Hammer, que se desarrollan precisamente en el embarazo, cuando somos un fetico, se desarrollan esas 4 capas embrionarias, y eso también es muy interesante, qué pasan en el vientre de mamá con esos 4 conflictos, ¿sí? Es que eso quería preguntar. Bueno, entonces quedan 2 preguntas ahora, Janet, para resolver. Una, ¿qué pasa entonces con esos patrones inconscientes en el embarazo? Y la otra es, cuando tú hablas que la ameba ya en el cuarto se empieza a relacionar para sobrevivir, el conflicto empieza yo supongo esto, voy a suponer. Ajá. Cada ameba se desarrolla de una forma desde la supervivencia, protección, comparación y competencia y relaciones de manera diferente, ¿cierto? Sí. Entonces, yo lo elevo a los seres humanos. Si yo soy una ameba y yo aprendí de supervivencia, protección, comparación y competencia y relacionarme de forma diferente a la ameba con la que estoy casada, Ajá. entonces el conflicto empieza desde ahí, ¿cierto? Exacto. Ok. Exacto. Eso es lo que abordamos ahí. Y eso es muy refrescante porque genera otro tipo de vínculos, porque solito, porque uno dice, no tengo que enjuiciar al otro, no lo tengo que juzgar, no lo tengo que criticar, pero desde los valores. Y eso siempre, siempre se te va a salir, pero cuando tú lo entiendes, de dónde viene, o sea, es como eres nativo, naces con ese error. Entonces, la forma de relacionarnos va a ser completamente diferente. Mi crítica hacia el otro se cae naturalmente, no porque no tengo que criticar a mi pareja, no es por valores, como nosotros lo aprendimos. No es porque yo tengo que ser buena o no es porque tengo que ser muy espiritual y entonces no voy a criticar al otro. No, se te cae porque tú comprendes de dónde viene ese margen de error que tiene el otro. ¿Sí? Otra pregunta entonces desde ahí.
¿En qué le sirve a una ameba, a una ameba? Estaba pensando en almejas, ay, qué rico. Una ameba, ¿en qué le sirve a una ameba tener un margen de error como el que nos cuentas? O sea, el margen de error que desarrolla la ameba es para elevar la experiencia desde la supervivencia, protección, comparación, competencia y sus relaciones. O sea, ¿tiene algún propósito este margen de error o es simplemente que nos descachamos y ya ahí grave? No, entonces ahí ya nos vamos para una parte abstracta, porque yo los traté de empezar por la parte más concreta, lo más terrenal. Si vamos a la parte más abstracta, ¿cierto? Vamos a la esencia. Entonces, esa esencia de nosotros, cuando está en la unidad, decide bajar a experimentarse en un cuerpo, bajar esa información que tiene, por ponerle algún nombre, ¿sí? Bajar a experimentarse. Ahí ya viene el margen de error. O sea, ¿para qué es? Digamos que en la unidad, esa nada está con, que tampoco sería así, pero digamos es una conciencia muy grande, pero no sabe cómo ser consciente, ¿ya? Entonces ella misma se engaña a sí misma. Vamos a experimentar en la Tierra, ese es el propósito. ¿Cómo es abrir un error? Entonces, ¿para qué son los errores? Para expandir la conciencia. Ese es el propósito básico del error. ¿Cómo se abre el espacio-tiempo que tú tienes ahora? Tú tienes una edad, yo tengo una edad, Juan tiene una edad, y abrimos un espacio y un tiempo para transitarlo, experimentar. ¿Para qué? La mayoría de la gente para pasarla bien, ¿cierto? Para disfrutar la vida. Y ahorita, por ejemplo, nos está invitando la misma Tierra, un pequeño virus muy, muy diminuto, lo que no pudo hacer la izquierda, ni los grandes chamanes, ni nada. Un pequeño y diminuto microorganismo nos está invitando de nuevo a recogernos, ¿sí? Y a volver otra vez a ver cuál es el propósito de la vida. Pasarla bien, disfrutar, ser solamente felices o expandir la conciencia a partir de toda esa trayectoria. Sí, puedo ser también feliz, no digo yo, no podré disfrutar, no, no es que esté diciendo, no vinimos a disfrutar, sino no, no tiene nada que ver con el sufrimiento, tiene que ver con que cada cosa que a mí me pasa es para expandir conciencia, no es para pelearme con el vecino, ni para pelearme con mi mamá o con el que me presentó una postura diferente a la mía, con el que tiene un diseño diferente al mío, ¿sí? Ese es como el propósito, expandir la conciencia porque hacemos parte de un sistema. Ahí nos iríamos entonces con esta pregunta que tú haces, es que no estamos acá chiquitos, no somos solo el planeta, o sea, nosotros hacemos, así como hacemos parte de un sistema familiar o como nuestra biología hace parte de todo un sistema, de todo un sistema circulatorio, respiratorio, nosotros hacemos parte del sistema solar y el sistema solar hace parte de otro sistema. Entonces es esa conexión de sistemas que nos va trayendo acá. Dale, Cata. Gracias, amor, por responderme la pregunta. Bueno, otra pregunta que me surge. El ego humano, desde la visión de tu propuesta, ¿cómo es entendido? Vale, muy bien. Entonces, ahí vamos a hablar un poquito de la estructura espaciotemporal. Entonces, cuando nosotros abrimos una estructura espaciotemporal, o sea, yo nazco el 29 de marzo de 1968 en Medellín. ¡Pah! Ahí, en el momento en que salgo de la vagina de mi madre, abro una estructura espaciotemporal, ¿cierto? Para habitar este planeta. Cuando abro eso, entonces yo ya vengo con varios cuerpos incluidos, no solamente el físico, ¿cierto? Está el emocional, está el mental, está el espiritual. Y bueno, entonces en esa construcción espaciotemporal, de lo más abstracto a lo más concreto, llegamos a un nivel, no los voy a nombrar todos porque nos haríamos muy larga la entrevista, pero llegamos a un nivel que es donde se forma la identidad de esa persona, ¿cierto? A partir de que se forma esa identidad, pues, de lo que dijimos antes, de esos patrones inconscientes que ya traemos en nuestro cerebro, que lo heredamos de la tierra, de nuestro transgeneracional
Y ahí vamos formando una identidad, un diseño, ¿cierto? Cada uno de nosotros tenemos un diseñito. Ese diseñito es el ego. Es el diseño que siempre me va a leer, es mi diseño siempre el que siempre me va a leer el conflicto. Entonces, básicamente en el acompañamiento es, vamos a conocer tu diseño, vamos a entrar a ver cómo es que estás diseñado, cuál es tu modelito en ese diseño, y entonces la propuesta de la técnica es que puedas abrir ese diseño, que en vez de volverlo así, yo, Cata, soy amante de la tierra, soy esto, soy aquello, lo vuelvas como una célula que es porosa, que tenga membrana, que le permita sacar cosas de su identidad y entrar otras nuevas. Permitir ese fluido, esa permeabilidad de membrana para que ese ego, que le llama la psicología y que le llaman otras personas, se pueda estar actualizando. Es como mirándolo en la computadora, es como actualizo el programa y tengo otra información. Dale, Juan. Bueno, entonces, pregunta. Listo. Yo tengo un conflicto. Estamos hablando de conflictos y de vínculos, ¿no? Dale, Tengo sí. un conflicto en mi vínculo con mi esposa, o sea, en la relación de pareja, digamos, ¿no? Ajá. Y lo digo porque muchas personas en este momento, en donde antes pasaban, solamente salían del trabajo, llegaban a las 6 de la tarde, compartían con su pareja 3, Ajá. 4 horitas, que iban otra vez, pues no había como tanto vínculo. Pero ahora justamente por ese personaje llamado virus, Ajá. ahora es compartir 24 horas, entonces la cosa se pone más interesante, ¿no? Sí. Entonces, desde ese punto de vista, eh, no sé cómo decirlo, cómo, cómo me acerco a esa sanación del vínculo o a esa sanación de ese conflicto desde tu terapia, ¿sabes? Vale. O tú qué harías en ese caso. Yo te llamo, te digo, oye, Astrid, mucho gusto, soy Juan Esteban, estoy que me mato con mi esposa, ayúdame, ¿sabes? ¿Cómo Ah, resolvemos el tema? iba a decir algo. Bueno, primero, yo no hablo de sanación. Entonces, lo primero en el vínculo es que no hay una sanación, porque no estamos enfermos realmente, estamos incomunicados, por decirlo de alguna manera. Mi diseño está incomunicado con el tuyo. Y además no sé para qué fue que nos juntamos, ¿cierto? Porque sí, químicamente funcionamos, magnéticamente súper rico, pero no, más allá hay otras cosas de para qué estamos juntos, qué me trae el otro en ese vínculo, ¿sí? Entonces, lo que podemos ir encontrando es que tú conozcas tu patrón inconsciente, ¿sí? Para que entonces, en vez de estar pidiendo que tu pareja cambie, que haga otra cosa, que no te diga eso que te molesta, tú puedas entrar más dentro de ti, hacerte cargo de ti, de cómo es que tú funcionas, para que puedas aumentar la capacidad de respuesta que tienes ante el vínculo. Es decir, yo siempre que tengo un conflicto, ¿qué hago? Interpreto. ¿Sí? Yo lo interpreto. Es que tú me quisiste decir tal cosa, es que tú me dijiste tal otra y no sé qué. ¿Sí? Es una interpretación. ¿En qué me estoy basando en la interpretación? En lo que tengo. ¿Y yo qué es lo que tengo? Pasado. ¿Sí? En esta estructura espaciotemporal en la que yo habito, linealmente nos movemos entre el pasado, el presente y el futuro, ¿cierto? En el vínculo, lo que menos hay es presente y lo que más hay es pasado o futuro. ¿Y qué futuro hay en el vínculo? La idealización del otro. Me gustaría que fuera así, que hiciera esto, que fuera de tal manera, que se acomodara a mi diseño, porque en mi diseño los hombres deberían hacer tal cosa, tal otra y tal otra, o las mujeres deberían ser así, así, así. O en esta cosa que está pasando, tú deberías haber respondido de tal manera. Y la persona, no respondió como a ti te gustaría que respondieras, ¿ya? Entonces, acá en este acompañamiento,
olvidamos al otro. Cuando me empiezan a contar que es que Cata me hizo, si tú que es que Cata hace tal cosa, que es que Cata me mueve el piso con esto y no sé qué, yo te digo, pare, a mí me deja a Cata por allá aparte, si quiere dígale a Cata que pida cita conmigo, pero usted me va a hablar de su asunto, usted me va a hablar de qué pasa con usted cuando Cata hace algo, no que Cata hace esto, sino qué me pasa a mí con esto, sería en donde nos ubicaríamos para empezar a abordar el conflicto. Y ahí ya empezamos entonces con toda la herramienta que yo tengo para que puedas entrar a asumir y te queda instaurado, porque no es una cosa que, uy, entonces a que tengo un conflicto tengo que ir al terapeuta. No, o sea, yo hice psicoanálisis, hice varias técnicas y uno de mis objetivos es que la persona sea su propio terapeuta, pero para ser el propio terapeuta tienes que tener algunas herramientas, ¿cierto? Eso es lo que yo aporto en el acompañamiento, que tengan las herramientas para que tú puedas por ti mismo leer siempre, no solamente con tu pareja, leer siempre cuando aparece un margen de error, llamamos al conflicto un margen de error, que sí o sí, la realidad siempre me la va a presentar, siempre. O sea, realidad igual conflicto. Vale, Cata. Gracias, amor. Entonces, es decir que si yo tengo sigamos con el ejemplo de la pareja, ojo, yo aclaro, esto no es que sea así porque trabajamos juntos desde que somos novios, estamos muy acostumbrados a compartir y de vez en cuando tenemos nuestros descaches, pero usando este ejemplo de, supongamos que tenemos el conflicto entre los dos, ese margen de error que yo tengo en mi programación, en mi diseño, ¿no? Es que eso me recuerda mucho como los videojuegos, como, no sé, como el virus del videojuego, ¿no? En el diseño del virus. Exacto. ¿Sabes? No sé, soy muy gráfica, entonces lo estábamos viendo así. Entonces, ese margen de error en mi diseño viene de esa reproducción de la ameba, ¿sí? En los 4 patrones inconscientes de los que nos hablaste, pero también en los ancestros. Es decir, que si yo reproduzco con mi pareja, mi margen de error, puede ser también que dentro de este margen de error esté el conflicto en el vínculo con mi padre, con mi madre y así sucesivamente hacia arriba. O también puede ser un tema de vidas pasadas, o acá las vidas pasadas no existen. Eso nos mandaría a la mierda, como yo digo, porque las vidas pasadas nos vuelven muy abstracto y yo lo que trato es, venga, vamos aquí, primero un momentico, o sea, cuando miramos lo que hay acá, entonces, sí, está incluida las vidas pasadas, pero no es lo primordial. Lo primordial es todo lo que puedas recordar de lo que está pasando acá, y de lo que está pasando acá puedes recordar un montón, porque acceder al inconsciente no es tan difícil, ¿sí? Entonces, es eso, es que vas recordando, vas mirando, pero básicamente mira que los conflictos de la tierra los tenía tu abuela también, ¿cierto? Sobrevivencia, protección, no, necesito siempre que alguien me cuide, que alguien esté conmigo, en fin. Todos esos tipos de conflictos en la pareja, que me dejaste sola o que me abandonaste y que me quedé traumada porque mi pareja se fue, ¿sí? Porque me dejó con los niños. Eso es básicamente un conflicto. El conflicto de abandono es un conflicto de protección porque lo leí mal, ¿sí? Pues no hay pedo con eso, pero pues tiene que haber para poder que eso se pueda desarrollar, ¿cierto? Porque si no, no se desarrolla nada. Si no hay margen de error, pues vea, chao, se acaba el cuerpo físico porque no lo necesitas, te conviertes en luz y adiós que aquí en el planeta no puedes estar. Aquí solo pueden estar los que se equivoquen. Este planeta es para los que se equivoquen. Obviamente yo tengo otra pregunta. Dale. Perdóname, yo tengo otra pregunta y es que uno escucha mucho a la gente diciendo, ay, vengo acá porque ya pensé que había sanado a mi mamá y resulta que no, me aparece un nuevo conflicto. Entonces, este margen de error en el diseño se repite, se reproduce, nunca se supera, o cómo es el tema para que este tipo de personas hagan este tipo de preguntas. Bueno, esa soy yo,
Yo hice terapia para sanar a mi madre muchos años y entonces no era sino que yo pisara la puerta de la casa de mi mamá y una palabra y se había ido a la mierda la terapia que había hecho. Yo, bueno, ¿cómo es esto, no? Entonces, a ver, una de las cosas es porque estamos enfocados en un resultado. Si yo estoy enfocada en un resultado, entonces yo hago terapia para resolver el conflicto con mi madre. Yo no tengo que resolver el conflicto con mi madre. Yo tengo que ver el patrón que me opera. Y cuando me opere, ahí me doy cuenta y ahí aparecerá un recurso para yo desarrollar una capacidad de respuesta diferente. ¿Sí? Es eso. Pero los conflictos nosotros nos queremos quitar y sanar. Por eso es que saco la palabra sanar es linda, pero también está muy asociada y está asociada a un resultado. Yo quiero estar sana con mi madre, la quiero amar, pero tu madre se equivocó un montón de veces con vos, generó un trauma y entonces tú te obligas a sanarte con tu mamá y no pasa, no pasa porque no es reconocido ese patrón, ¿sí? Y te va a operar siempre, eso es lo otro. Entonces aquí no es, ay, entonces ya no me va a operar la supervivencia. No, mamita, siempre. Ay, entonces ya no te voy a tener conflicto de protección. No, te va a aparecer. Ya, entonces ya no me voy a comparar, ni voy a competir, porque reconocí que soy única, no sé qué. No, no, porque están ahí siempre operándonos, porque tienen una función. Lo que pasa es que no nos hemos conectado con la función. Si nos conectamos con la función, entonces yo ya sé que ese conflicto me va a abrir algo para que yo comprenda cosas que desde mi diseño no puedo comprender. Nunca, jamás voy a poder comprender desde mi diseño. Ya, dale. Es decir, que es otra pregunta. Si mis padres replicaron el mismo modelo de educación, ¿sí? Entre mis hermanos y yo, ¿cierto? Pero mis errores, mis márgenes de errores son diferentes a los de mi hermano, a los de mis hermanos. Obvio. Esto quiere decir que puede que mis padres hayan hecho lo mejor que podían hacer, dado lo que les correspondía, pero de acuerdo a la programación de mi margen de error, yo leo lo que a mi margen de error le conviene para mi evolución. Yo siempre les digo, ay, dejemos ya quieto a los papás, dejemos ya quieto a los ancestros. Yo voy al transgeneracional nada más para reconocer el patrón. Porque sí o sí, mira, ustedes se pueden esmerar, estudiarse todos los libros, hacer todos los cursos para ser los mejores padres del mundo y sí o sí se van a equivocar. Porque para su hijo, lo que usted cree que usted ha hecho mejor para su hijo, él no lo lee así. ¿Ya? ¿Ves? Pero si yo hice todo lo mejor para ti, me esmeré por dártelo todo. Sí, pero es que yo no necesitaba todo, mamá, yo necesitaba nada. ¿Ya? ¿Ves? Entonces, sí o sí, vas a abrir el margen de error. Y con esto quito un peso muy grande, sobre todo en las mujeres que cargan mucho peso con la educación. Es que me equivoqué, es que me la tiré. No, mi amor, si a eso viniste, a tirarte en tu hijo. ¿Por qué? Por llamarlo de alguna manera, sé que suena fuerte, pero porque tenés que abrir el margen de error. ¿Qué te crees? ¿Que eso es la perfecta? No, no, es que viniste a la tierra precisamente a eso. Que se nos olvidó es otra cosa, pero este no es un planeta para vivir la perfección. Además, la perfección, ¿de qué se ha alimentado la perfección en el universo expresado? ¿De imperfección? No, no puede haber nada perfecto si antes no fue perfecto. Cuando tú mejoras una técnica de video, de no sé qué, y te has equivocado, luego la haces mucho mejor y tú le puedes decir, ahora me quedó perfecta, pero porque pasaste por un error, ¿sí? Eso es lo que se nos ha olvidado a los seres humanos y que los computadores lo hacen a la perfección. Margen de error, se apaga el sistema, corrija, actualice para volver a reiniciar. Pero nosotros no hacemos eso. Hemos actualizado muchísimo la tecnología, pero no hemos actualizado nuestro diseño. Okay. Bella, ¿en qué se diferenciaría un psicólogo o un psiquiatra tradicional con tu terapia?
y en qué, ¿sabes? Y por qué debería elegirte a ti versus a esos otros profesionales. Bueno, nada, por resonancia, porque siente que esta es, sí, porque una persona necesitará un psicólogo conductista o necesitará un psiquiatra, sí, es por resonancia, porque algo en esa persona siente que el aporte que yo hago le va a abrir otras posibilidades. Pero seguramente que otro psicólogo abrirá otras posibilidades a otra persona, ¿no? O sea, con eso no quiero decir que lo que yo hago es la gran panacea, o que es la terapia con esto si vamos a sanar nuestra vida. No, es una terapia que además tiene margen de error, ¿sí? Y que simplemente es un aporte que vamos a construir juntos. El que consulta conmigo, ¿sí? Es una construcción que vamos a hacer juntos. Vamos a ser copartícipes de esa construcción, de lo que va a ser para la persona comprender y tener las herramientas para transformar esa cosita de la que no había podido salir, ese círculo que agarra la cola y la cabeza y le da vueltas a lo mismo, que básicamente es el pasado, que básicamente es el trauma. A mí me encanta esto que dices porque yo siento que cada persona llega con quien siente que va a tener su sanación y siento que eso es muy respetuoso y también muy compasivo con uno mismo de reconocer la propia libertad de tener con quién elegir, ¿sabes? Completamente. Entonces siento que es muy positivo y bueno, ya sabemos que con Janet tenemos el reconocimiento de patrones inconscientes en el conflicto que siento que es importantísimo porque creo que todo principio de orden tiene previamente un caos y ese caos nos lleva a la evolución y es muy evidente que dentro de ese caos está el conflicto en los vínculos. Entonces, si tengo alguna situación que estoy repitiendo en otras personas que muchas veces nos pasan en las tomas de decisiones, que tomo muchas decisiones, sí, pero todas las decisiones me llevan al camino, pues la pregunta a la que nos deberíamos hacer es, ¿qué estoy proyectando yo, qué estoy creando yo desde mi margen de error para Ajá. reproducir este tipo de repeticiones en mis decisiones, en mis comportamientos, en mis actitudes? Así que siento que esta terapia nos está invitando a hacernos cargo de nosotros mismos y me Completamente. parece supremamente importante, porque de ahí salimos de los papeles de la víctima, del victimario, del superhéroe, del salvador, y nos hacemos completamente responsables y dejamos de estar buscando afuera a nuestros victimarios proyectados, ¿no? Entonces, Sí. ay, tú fuiste el que me hizo tal esto, y ya no nos tenemos que tomar nada personal ni suponer nada, sino devolver la información en mí, porque según lo que entendí, Juan Esteban se encarga desde sus comportamientos activarme a mí esos patrones de margen de error para yo poder ser conscientes de mi error en el diseño. Para que Y sean. desde ahí, claro, desde ahí él no tiene nada que ver con mi propio conflicto. Él Eso, simplemente es una reproducción de mi margen de error, exacto. lo que me parece valiosísimo en este momento. Así que aprovechen a ver qué se repite en sus hijos, en su esposa, en sus familias, en sus casas, mientras que estamos compartiendo y conviviendo con esto gracias a este virus. Amor, desde tu terapia y desde tu quehacer, ¿qué consejo le darías o qué les recomendarías a las personas que están en casita para que puedan ir identificando sus patrones y poderte contactar? Eh, lo interesante de estar recogidos es que por fin vamos a poder observar, sí, vamos a estar en el más presentes. Aunque estemos compuestos de pasado y de futuro, esos tiempos están ahí, pero esto es un regalo para estar más presente. Entonces ahí voy a poder ver, voy a poder ver, voy a poder ver qué es lo que está pasando. Porque cuando tú tienes un conflicto, muchas veces te vas y viene el trabajo y entonces peleas, peleas, peleas y luego vas a resolver lo que tienes que hacer. Aquí vas a estar ahí, estamos acá y entonces tenemos la posibilidad de poder observarnos. Cuando yo vea que algo como que tiene que ver conmigo,
Entonces ahí está muy bien echarse una manito de alguien que te pueda hacer un acompañamiento y te dé una herramienta para que puedas tramitar y puedas aprovechar, porque de lo que se trata y de lo que yo propongo es aprovechemos el conflicto, aprovechemos que estamos juntos o aprovechemos que estamos separados, ¿sí? Para algunos que les tocó separados también. Toda realidad es aprovechable. Además, que siento que nos dejaron la tarea muy fácil, porque nos sacaron de nuestros trabajos, pues para seguir trabajando, pero desde casa. Entonces, el conflicto que antes evidenciaba en mi jefe, en mis compañeros de trabajo, ahora los puedo ver en mi casa y ya no lo veo en lo macro, sino lo empiezo a ver en lo micro. Y me parece bellísimo porque nos facilitaron la tarea. Sí, sí. Y nos ahorramos la palabra enfermedad para tenernos que confrontar de esta manera. ¿Sí? Claro, completamente. Pues amor, yo quedé absolutamente extasiada con esto del conflicto en el vínculo, porque todos son vínculos. Entonces, yo me llevo muchas preguntas para casa, estoy aquí en casa, y parte de eso es definitivamente desde mi margen de error o desde mi diseño, cómo me quiero vincular a la vida y con cada ser humano con el que me relaciono. Ajá. Y siento que eso hace una gran diferencia porque me lleva no solo a ser observador de mi realidad, sino también me hace consciente de del co-creador que soy en esos vínculos y en esas realidades. Entonces yo quedo absortada, estoy muy sorprendida. Muchas gracias por esto del reconocimiento de patrones inconscientes en el conflicto. Me encanta el nombre que le has dado a tu terapia. Siento que es muy importante porque muchas personas no están en el conflicto, son conflictuantes, resultado del mismo, pero no se detienen nunca a verse como creadores de eso desde su propio diseño. Entonces, siento que es una invitación muy grande y muy bella para ustedes, una muy buena oportunidad. Aquí abajo en nuestros links les dejaré los datos de Janet para que la puedan contactar, puedan acceder a sus servicios y a sus terapias. Ella está en Texas, Estados Unidos, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Y pues, amores, nada, les quiero dar las gracias nuevamente, Janet. A ti también las gracias por sacarnos este espacio en tu agenda, por compartirnos y nutrirnos con tu sabiduría y también por parir a la humanidad esta técnica que siento que es muy beneficiosa, es una técnica muy importante y siento que ustedes, tanto como nosotros, quedamos con muchas dudas en el tintero. Si tienen preguntas, aprovechen a escribirlo acá en el chat, a hacer sus preguntas, que se las transmitiremos a Janet. Claro que sí. Y bueno, si les encantó, ya saben, se suscriben, activan la campanita y comparten con todas las personas que amen y que quieran compartirles esta información, que estoy segura que muchos estamos en el conflicto y no nos hemos dado cuenta ni nos hemos detenido que somos los creadores de él. Así que bueno, un beso grande desde Jucam. Gracias, Janet, nuevamente por tu tiempo y por recibir esta invitación. Gracias, Kate, gracias, Juan. Muy contenta de haber conversado con ustedes. Muchas gracias, Bella, a ti y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Recuerden que esto es UCAM, Infinitas Expresiones de la Conciencia, y nos vemos en la próxima entrevista. Gracias.